Ya. Listo, jóvenes. Bueno, entonces continuando con el mismo tema de la sesión que estamos viendo, les decía que eh, este es el estándar para la representación de los instrumentos, es decir, la forma o el tipo de figura me dice qué tipo de instrumento es de entrada, o sea, de inmediato, con solo reconocer la forma y eh, la marcación que puede tener esa figura me dice más o menos en dónde está ubicado, o me da una idea, ¿cierto? Es decir, si está ubicado en el proceso, normalmente les decía, el proceso está en campo a veces, o sea, dependiendo la industria o el tipo de proceso en el que estemos. Y el operador puede que esté en un cuarto de operación que está separado y allí están los tableros de control con los controladores. Entonces el instrumento puede estar o instalado allá en campo montado o puede estar en el panel de control, ¿cierto? En el cuarto de control donde está el operador, o puede que esté en una ubicación auxiliar, o sea, cuando hay varias ubicaciones o la distribución de los paneles, pues está, digamos que a lo largo de diferentes ubicaciones en la planta. Sí, digamos, hay un operador que controla, por ejemplo, el llenado de los hilos y otro controlador el mezclado, ¿sí? Entonces están ubicados en diferentes lugares, pero trabajan con el mismo proceso para producir, por ejemplo, mezclas de fertilizantes o de algunos em, compuestos químicos, ¿sí? A veces eso ocurre. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos que si es la ubicación primaria, y está accesible al operador, pues tenemos esta rayita en la mitad, o esa rayita horizontal, ¿cierto? Eh, Les decía, si es un instrumento discreto típico, es circular. Si está montado en el campo, pues no tiene ninguna rayita ni ninguna modificación. Si está, eh, si está, ¿qué? En una ubicación auxiliar, que también es accesible al operador, tiene estas dos rayitas en la mitad. Si tiene compartida la visualización. O sea, pantalla, HDMI. Exacto, tiene visualización compartida o pantalla compartida, pues entonces tenemos este recuadrito. Bueno, si tiene función de computadora, la verdad yo esta no la he visto o no la he utilizado en los diagramas que yo he manejado, porque típicamente lo que yo he utilizado o los diagramas que yo he manejado tienen es controlador PLC, que es el que está abajo, que es como un rombo, un diamante. Entonces, típicamente los diagramas PNID que yo he manejado o que me ha tocado revisar han sido con controlador lógico programable, es decir, un PLC, y es este símbolo que está acá. Sí, entonces, si el PLC está montado allá en el campo, porque a veces lo utilizan para, digamos que directo, para hacer algún control o alguna conversión directo de alguna variable, pues así como este, o si el proceso es muy sencillo, ¿no? Y tiene el controlador ahí al lado. Sí, pues digamos de un quemador o algo así, ese es un proceso muy sencillo, entonces pues tiene el PLC también instalado ahí al lado en campo, pero también yo puedo tener el PLC, les decía, en la ubicación primaria o en ubicaciones auxiliares, como están los otros diagramas ahí adicionales. Bueno, entonces ya sé si es un instrumento discreto, si es un controlador, digamos típicamente, y si tiene, eh, ¿qué? Visualización compartida o HMI. Sí, hay algo que nosotros manejamos hay un tipo de sistema de control, ¿sí? Que es cuando el proceso es grande que se llama DSS. No sé si ustedes están familiarizados con ese término, con el término DSS, ¿sí? ¿Sí lo han visto? ¿Lo han trabajado? No, ¿No? DSS es un Distributed Control System. Significa un sistema de control distribuido. Y lo que quiere decir es que en la planta usted tiene distribuido, digamos que tiene bien diferenciadas las funciones, o sea, son especializadas las funciones. Hay una parte que es el HMI
y el HMI se encargan pues unos servidores con un software especial y eso maneja el HMI. Otra parte es el control, que está en el cuarto de control con los PLCs programados y la otra parte pues ya es la instrumentación que normalmente está en en campo y, y pues que trae todas las señales hacia el sistema de control. Y ese sistema de control pues digamos que está distribuido porque tiene varios procesadores o en este caso son varios controladores y que pueden ser servidores o aplicaciones que se encargan de procesar todos los requerimientos del sistema de control. Es decir, no dependen de un solo equipo que controle, sino que está distribuido entre los diferentes controladores y software y servidores que controlan todo el sistema de control. Entonces, eso se utiliza en plantas que son grandes, en las que nosotros encontramos pues procesos con una cantidad grande de PLCs y pues también tienen sistemas de HMI. Y yo no sé si recuerdan hace un momentico que yo les mostraba acá, si se fijan que la R dice registros, hay muchos dispositivos que dicen registros, instrumentos que dicen registros, registros. Resulta que hoy en día, por ejemplo, para esos sistemas, para un DCS, usted no va a encontrar, o no es lo típico que usted encuentre un registrador, digamos, discreto o individual que esté registrando solo la información por ejemplo, de una variable, no sé, eléctrica o presión allá en el campo, sino que lo normal es que eso esté conectado, ese instrumento esté conectado a un controlador, en este caso a un a un PLC y ese PLC esté conectado a un software que se llama un historizador. Entonces, ese registro se hace historizando o almacenando la variable en una base de datos de un servidor. Si estamos hablando, como les digo, de un sistema grande, de un DCS. Entonces, esa función de registrador, hoy en día la hace un software. ¿Un software de qué? Un software de base de datos especializada. Y ese software de base de datos especializada se conecta directamente al PLC y ahí está el registro de muchas variables. Normalmente las que se registran son las variables analógicas. Las digitales no, porque las digitales pues solamente tienen dos estados, ¿no? O encendido o apagado y pues eso sería como desperdiciar memoria del servidor grabando esos dos estados. Mientras que si usted registra una variable como presión, como temperatura, usted sí puede encontrar, mi proceso se me está saliendo del rango o está bajando mucho la presión o está subiendo mucho la temperatura, ¿sí? Le da más información usted historizar una señal analógica porque después usted cuando la grafica en el HMI o cuando usted está haciendo un análisis, pues puede extraer más información de su proceso o de diagnosticar de pronto una falla o hacer una optimización, una mejora. ¿Sí? Entonces eso era como un paréntesis ahí de los sistemas de control actuales, cómo se adapta a esto. Bueno, ahora retomando. ¿Yo qué hice? Yo me salí un momentico del tema porque el tema era los diagramas, ¿cierto? Diagramas de instrumentación industrial. Yo me salí un momentico por la norma pues para que tengamos una idea, ¿cierto? De cómo se utiliza la norma, pero les digo, el tiempo no nos da para entender toda la norma ni todas las variaciones que esta puede tener, pues por lo que le digo, por las aplicaciones y por las diferentes industrias. Y además porque hay industrias que la mezclan con otras normas o que utilizan otras normas. Por ejemplo, digamos en hidrocarburos, se utilizan otras normas que son pues distintas la forma en la que representan los diagramas. O así, o diferentes tipos de industrias también. Pero digamos que en general nosotros sí vamos a encontrar que los diagramas de proceso, que es el primer tipo de diagrama, ¿sí? Diagrama de flujo de proceso, es un diagrama de flujo que lo que le interesa o el objetivo de este diagrama de flujo, a los que le interesa manejarlo, digamos que en una planta, es o al ingeniero de procesos, ¿sí? Que normalmente es un ingeniero químico o también se llaman ingenieros de procesos, que son los que se encargan, digamos, de diseñar como tal diferentes etapas del proceso de la planta en la planta en la que nosotros estamos trabajando, o también los operarios como tal de diferentes aplicaciones o diferentes secciones de la planta. Los operarios también pues les va a interesar. ¿Por qué? Porque en este diagrama lo que interesa es cómo se están haciendo las conexiones entre los diferentes elementos. Sí, acá pueden ser recipientes o pueden ser
cualquier tipo de elemento que interactúe con las señales, perdón, con las variables de proceso que nosotros estemos trabajando, pero si se fijan, bueno, y también la distribución de las tuberías y los flujos, ¿cierto? Es decir, que el material pasa por ejemplo, pasa de un recipiente al otro, o que se devuelve, o que es almacenado en algún lugar, sí, o que las tuberías se unen o se separan en algún punto. Eso es como lo importante para el diagrama de flujo de proceso y para que la persona como tal que trabaja con esto, no sé, digamos que está fabricando eh, crema dental, esa persona que sabe del proceso de fabricación de crema dental, pero a nivel químico, pues tenga una idea de en dónde se están mezclando los componentes, de en dónde se están calentando, en dónde se están, no sé, distribuyendo, se le están adicionando eh, algunos químicos, algunos aditivos, ¿cierto? Entonces, esa persona como conoce el proceso y necesita de pronto hacerle un cambio, hacerle un ajuste, o es una persona nueva que está llegando a manejar esa planta, pues a ella le interesa conocer es cómo funciona a nivel químico, ¿sí? O a nivel físico, el proceso con el que va a interactuar. Entonces, por eso lo que más le interesa es las tuberías, los flujos y los materiales que están ahí involucrados y no le interesa tanto las señales. Por eso, si se fijan acá, nosotros no vemos, ay, perdón, eh, aló, listo, acá no vemos que las señales de los instrumentos, ¿cierto? No vemos si los instrumentos se están conectando por señales eléctricas. No vemos el lazo en el que están los instrumentos. O sea, nos aparece que hay unos instrumentos porque puede que eso le dé algo de información a la persona sobre el proceso, pero no hay información relevante sobre la instrumentación. Más la mayoría de información que hay es sobre el proceso y sobre las tuberías, ¿cierto? Pero acá en este diagrama de flujo de proceso nos falta información sobre la instrumentación y, por ejemplo, el tipo de señales también y los lazos de control en los que está cada uno de ellos también nos hace falta acá. Sí, entonces estos diagramas de flujo de procesos, les decía, son más importantes para quienes modifican o trabajan directamente ya con el producto. Eh, Típicamente, pues es raro que a nosotros nos toque manejar un diagrama de estos, excepto si nos están explicando, o sea, si llegamos nuevos a una planta, algo así, y nos están explicando un proceso, ahí sí es cuando nosotros, digamos que trabajamos con estos diagramas, pero para hacer mantenimientos o hacer instalaciones no es típico. Ahora, pasamos a los PNID o retomamos los PNID, que estos sí son basados en la norma que les acabé de mostrar ahí rápidamente, pues unos apartes, digamos que los apartes principales, ¿no? Y las reglas ahí básicas para el manejo de la norma ISA S5.1. Entonces les decía, el nombre es Process and Instrument Diagrams, que sus siglas son PNID, por eso son muy populares y se conocen como PNID. Y en algunos textos o algunos autores los llaman como piping, piping es tubería, ¿no? Piping and Instrument Diagrams que también pues se escribe PNID, y ambos, sea Process and Instrument Diagram o Piping and Instrument Diagram, son el mismo diagrama, o sea, solo es que les ponen dos nombres en inglés, dos nombres que son parecidos, pero se refieren a lo mismo, se refieren al mismo diagrama. Si se fijan, la diferencia del anterior, ¿cierto? Me voy a volver un momentico, comparemos este, era el de flujo de proceso, como les decía, relacionados con la parte física o química del proceso, que nos interesa entender cómo funciona, cómo se mezcla, cómo se produce. Y acá nos interesa la instrumentación, si se fijan, instrumentación y tuberías, ¿cierto? Entonces dice, se presenta mayor detalle en la instrumentación. Si se fijan, este es el mismo diagrama anterior, solamente que acá se está presentando la instrumentación para la parte del compresor. No se está presentando ni para el evaporador ni para el tanque de tambor que hay acá al final. Solo se está presentando para el compresor. En este caso en particular se presenta lo relacionado con el compresor solamente, pues porque se podría representar todo, pero pues de pronto abarcaría más espacio ahí en la hoja y no cabría, ¿sí? O sea, sí se puede encontrar, así como estoy mostrándoles acá por secciones, o un PNID que esté completo y que tenga todos los instrumentos de todos los tanques de todas las secciones que están unidas, también se puede encontrar. Entonces, bueno, eso es lo que se refiere al tercer punto. Sí, entonces si se fijan acá sí tenemos las líneas, si se fijan, estos instrumentos están conectados eléctricamente, ¿cierto? Entonces, mire, esta es eléctrica, esta es eh, una válvula de control, pero es eléctrica, ¿cierto? Bueno, servocontrolada, pero pues es eléctrica. Acá tenemos un flux transmitter, un transmisor de flujo, y tiene un lazo. ¿El lazo cuál es? El 42. Entonces hay un lazo de control de flujo, que es el lazo 42. Él transmite a un flux indicator controller, un controlador indicador de flujo, ¿cierto? Que está en el mismo lazo, en el lazo 42. ¿Y ese le transmite a quién? A un pressure.
eh, differential transmitter, es decir, presión diferencial, un transmisor de presión diferencial hay acá. Entonces, este es un instrumento especial porque él toma la presión en dos puntos, por eso tiene que alimentarse en dos puntos del proceso y la transmite. ¿La transmite cómo? Eléctricamente hasta este controlador. Este controlador cuando recibe la señal del transmisor de flujo y del transmisor de presión, lo que hace es que le manda él pues activa su lógica de control o el tipo de control que tenga porque no es un PLC, ¿cierto? Es un controlador ahí individual. eh, Manda una señal de control ¿a quién? A la válvula. Y esta válvula, pues, regula la realimentación del aire o del gas que esté comprimiendo ese compresor. ¿Sí me explico? Entonces, este es un diagrama sencillito con instrumentación relacionado con solo esta parte del compresor, dentro de un proceso que es muy grande y pues que si nos vamos más adelante puede tener más cosas. Bueno, acá tenemos un temperature transmitter y otro temperature transmitter, o sea, dos transmisores de temperatura. Y este es un temperature indicator recorder, o sea, un registrador indicador de temperatura. Y este es otro, ¿cierto? Y si nos fijamos, están en una ubicación auxiliar, ¿cierto? Y creo que y tiene compartido visualización, ¿cierto? Entonces ahí, si se fijan, acá estamos poniendo en práctica lo que vimos hace un momento. Pero ojo, porque el tema son los diagramas, ¿no? Entonces, ya vimos, diagramas de flujo de proceso, que les decía que en esto nosotros no somos expertos, pero en algún momento nos los hacen ver o nos los explican para conocer de las plantas. Este que es en el que nosotros sí tenemos que ser expertos, ¿cómo? Aprendiéndonos la norma o conociendo más la norma. Y este último, que es el diagramas de lazo, el de diagramas de lazo es como un caso especial. Yo lo he visto cuando he trabajado con empresas de ingeniería, sí, digamos con empresas que trabajan con ingeniería de detalle, que ellos están, por ejemplo, diseñando una nueva planta para procesamiento de licor negro de caña de azúcar, una cosa así. Y entonces la empresa que está haciendo la ingeniería de detalle le da a usted los planos porque ellos están diseñando cable por cable, pin por pin de cada instrumento, cómo se va a conectar todo en el campo. Si se fijan acá, mire, Field Process Area en el área de proceso en campo, en el Field Panel, que estas son normalmente son como junction box o cajas de conexión, panel rear y panel front, o sea, la parte trasera y la parte frontal ya del panel de control de operación. Entonces, si se fijan acá, muestran línea por línea, pin por pin, acá están los pines de los cables, el conector 8, el 9, el 10 de un cable, donde vienen las señales como tal de un transmisor diferencial de presión, ¿sí? Entonces acá está la identificación. ¿Para quién? Para el que va a instalar nuevo ese cable y que se va a conectar a esos instrumentos que están allá en campo. O también yo lo he visto cuando usted va a hacer, por ejemplo, una ampliación o una modificación a una planta que pues tiene sus diseños y tiene esta información en planos, entonces se la dan a usted para que usted, por ejemplo, cotice o diga cuánto tiempo se va a demorar o cuántos materiales va a necesitar para hacer los ajustes, instalar los nuevos equipos, cambiar esa instrumentación o cambiar el sistema de control. Entonces ellos también le comparten esto a uno para uno saber más o menos cuántos cables, cuántas conexiones, cuántas señales tiene que manejar. Eso también se lo comparten a uno en algunos de esos casos. Sí, por acá yo tengo un ejemplo que es de pronto un poquito más ilustrativo de estos diagramas de lazo. Eh, chu, 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 chu. Es estos diagramas de lazo, acá están. Este es un poquito más ilustrativo, pero es sobre el mismo tipo de diagramas, ¿sí? Esta es una página, igual yo se las comparto ahí en la presentación, acá al final. Yo les pongo los recursos que les pueden ayudar de pronto para repasar. Entonces ahí se los dejo y este sería diagramas de lazo. Mm, Ve, ¿por qué no quedó como? Ah, ya, ahora sí, quedó como enlace. Yo les comparto la presentación, igual está esta. Entonces acá están los diagramas de lazo de instrumentación.
está la explicación, para qué se utilizan, ¿cierto? Pues está la explicación, el instrumento, si se fijan los pines digamos, del cable donde se va a conectar el instrumento. Acá hay un ejemplo. En este ejemplo que están dando, pues hay un lever transmitter, un transmisor de nivel, que es este instrumento. ¿De qué? De un tanque, en un proceso donde hay más instrumentos, ¿no? Hay un transmisor de presión, un transmisor de flujo y un transmisor de temperatura adicional a él, ¿no? Entonces, todos esos instrumentos están instalados en el proceso allá en campo, pero acá nos vamos a concentrar en este para mirar cómo sería la sección que corresponde a él dentro del lazo, del diagrama de lazo de instrumentación. Entonces, si se fija, mira, acá nos dice, en el ILD se está indicando los terminales donde se conectan los hilos del cable que propaga dicha señal, terminal 2 y terminal 3. Entonces, el terminal 2 y el terminal 3 de un cable en donde va conectado ese instrumento puntualmente. Ese cable tiene que ir nombrado, o sea, debe tener un nombre, ¿no? Entonces, el cable en este caso se llama C1LT104, que pues corresponde lógicamente con el instrumento, con la numeración del instrumento y con el cable que transporta la señal de ese instrumento, para poderlo identificar fácilmente en el campo, ¿no? Eh, Esto que acá llaman cajas de agrupación, en la industria se conoce como junction box, ¿sí? Sí, o cajas de conexiones o cajas de agrupación. Por eso se nombra como JB junction. Estas junction box ayudan a organizar, digamos, el cableado antes de transmitirlo por ciertas distancias, dependiendo el tamaño de la planta. Entonces, en estas cajas vienen y se conectan todos los instrumentos que estén cerca, digamos, por ejemplo, a este tanque, que sería esa parte del proceso. Entonces, por eso en esta caja de agrupación se reúnen todos los cables de todos los instrumentos que se quieren transmitir desde dónde, desde este tanque hasta otro lugar que sería, por ejemplo, el cuarto de control, donde estén, por ejemplo, los tableros con el PLC o con el controlador que sea. Entonces se agrupan, pero como hay que agrupar todos esos cables y hay muchas señales ahí, entonces ahí es donde cobra relevancia este diagrama, ¿sí? Normalmente, si se fijan, llegan muchos cables diferentes hacia la caja de agrupación o la junction box, y de la caja de agrupación pues digamos que lo más práctico es que salga un solo cable, ¿no? Para digamos que tener, pues digamos que mejorar reducir, digamos, la probabilidad de fallas, de errores y hacer más ordenada también la instalación eléctrica como tal. Pues un cable con muchos pares ahí de, de hilos para hacer las conexiones de estos sistemas. Bueno, acá está ya un poco más claro el instrumento final, que ya lo vimos en donde está instalado, el Level Transmitter 104, sus pines dentro del cable. Los pines que lo ocupa dentro de la junction box van a ser el 11, el más 11, el menos 11, el SH11, así se nombraron dentro de la junction box. Se transmiten por este cable que les decía es multipar, o sea, ahí van muchas otras señales, o multiseñal, y llega al tablero de control donde puede haber un marshalling, que es como un tablero intermedio o una caja de conexión intermedia que permite organizar y clasificar nuevamente las señales antes de mandarlas al tablero de control, que ya sería pues la disposición final, ¿cierto? Entonces acá tenemos el ejemplo de la junction box, del tablero de marshalling, que es para organizar nuevamente los cables, y ya se transmite de ahí o se conecta al elemento final, que sería, por ejemplo, el PLC. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Nuestro instrumento en campo, su cable, la caja de agrupación o junction box en campo, el cable que transmite por la larga distancia hasta el edificio de control, eh, el tablero de marshalling donde se agrupan esas señales, se separan las analógicas, se separan las digitales, se organizan, digamos, que eficientemente para luego ser conectadas al tablero de control que corresponda, donde estaba en este caso un PLC. Y entonces ahí llega la señal, en qué slot está la señal, en qué canal y el tipo de señal que maneja ese PLC, que sería en este caso una señal analógica para leer. El slot 5, una señal analógica en el rack 4, slot 5, que es la tarjeta como tal del PLC donde están los pines que se está controlando que se está conectando el cable que viene desde ese sensor, y es un tipo de señal analógica la que va a leer. Entonces acá, si se fijan, está el PLC, este es el rack 4, el slot 5, y el canal 7 es donde se están conectando los pines. Entonces, acá está toda la información de cómo hacer la conexión. O, les decía, o en caso de un mantenimiento podría ser útil también, o de una
modificación al sistema de control. Podría ser útil también esto para encontrar pin por pin a dónde está conectado cada uno de los elementos. Pero pues esto requiere un poquito de práctica, ¿no? Para poderla, pues para poder interpretar bien estos diagramas, porque de una empresa a otra, pues a veces cambian digamos que la nomenclatura o los estándares o la cantidad de información que nos presentan en los diagramas de lazo, pero pues este es un ejemplo, digamos que muy general y muy típico de lo que nosotros podemos encontrar. Es decir, si se necesita conocer de pronto el proceso, ir allá al sitio y empezar a identificar las señales para ver que haga match con nuestra interpretación de toda la información que nos están dando, pero el objetivo de estos diagramas de lazo es identificar, les decía, pin por pin, toda la conexión, los cables, a dónde van a ir conectados y pues no cometer errores en la conexión o en el mantenimiento, digamos, de estos elementos con el manejo de sus señales. ¿Sí? Acá está ya el diagrama completo de cómo sería todo el trazado de cable. Y pues tiene sentido, digamos, en lo que les decía, en un sistema DSS, ¿no? Que sea grande. Porque si estamos hablando de un skid, es decir, un sistema que tiene todo en uno y que no necesita tantos cables, pues no vamos a necesitar tanta información como la que nos está dando este diagrama. ¿Sí? Es decir, si es un tanque que controla la temperatura y él tiene el controlador ahí embebido y el sistema de seguridad embebido y todo está en un solo tablerito, pues, y ahí está incluso la pantalla o la visualización, ¿sí? Pues no hay que hacer nada de esto, ningún tendido de señal, ni ninguna junction box, ni nada, sino que hay un solo tablerito porque es un proceso muy sencillo, pues, pues ahí no tiene sentido. Pero digamos, si es un proceso grande y estamos hablando de miles de señales, pues esto tiene cada vez más sentido para evitar esos errores y manejar el orden en esas conexiones. ¿Sí me explico? Eso es básicamente Sí, sí. el objetivo. Ok, listo. Entonces, ya les mostré los tres tipos de diagramas. Les decía que a nosotros nos interesa más los PNID. Entonces, les voy a mostrar unos ejemplos de PNIDs. Voy a tratar de describirles lo que yo puedo interpretar de esos PNIDs de acuerdo con la norma, o sea, como manera de práctica. Y ya la parte final es que yo les envío la lectura de la norma en español. Pues si la quieren leer en inglés, también se las comparto. Eh, y pues que ustedes también practiquen con unos diagramas para que los identifiquen, ¿sí? Esa es como ya la parte que nos queda. Bueno, entonces, ya les muestro los diagramas. Bueno, por acá hay unos diagramitas. Chun, chun. Estos diagramas, venga a ver. Sí, por acá hay unos diagramas de ejemplos. Chun. Entonces ya vamos a ver algunos. Mm, sí, bueno, empecemos por este que es sencillo, ¿sí? Entonces, en este diagrama, nosotros tenemos, bueno, esperen un momento ¿de qué? De explicarles. También yo les voy a compartir, perdón, les voy a compartir una lectura, ¿sí? Esa es un poquito más extensa y pues digamos que cuando tengamos clase presencial, la vamos a terminar de trabajar un poquito mejor. eh, que es ¿por qué me gusta esta lectura? Porque acá se ven los diagramas, perdón, los símbolos y los elementos, ejemplos de los elementos al lado derecho. Entonces quiero que los vean. Y también porque en esta lectura aparecen los símbolos que se utilizan típicamente en los diagramas. Entonces, por ejemplo, acá hay un símbolo de ventilador, un símbolo de bomba, así que este es típico. Entonces, si se fijaron en el diagrama que estábamos hace un momento, ahí había una bomba. ¿Sí? El símbolo de compresor, el símbolo de turbina, el símbolo de separador ciclónico, acá tenemos un tanque, perdón, un separador rotativo, un pulverizador, las torres de destilación, ¿no? Que eso es como en la industria petrolera se utiliza, tanque enchaquetado, un reactor, un tanque, por acá hay tanque atmosférico, un silo, un bin, otros tipos de tanques, bueno, banda transportadora, en fin, intercambiador de calor, muchos elementos que son típicos, nos los encontramos en muchos diagramas en la industria, pero si no los identificamos o no los asociamos con el elemento que está acá al lado derecho, ¿cierto? Pues entonces de nada nos va a servir que nos den el PNID o que nos den el plano si nosotros vamos a la planta y no sabemos
qué parte es la que está representada en el diagrama. Entonces, por eso es que me gusta esta lectura y quiero que ustedes la vean, ¿sí? Para que vayan asociando. O sea, uno con el tiempo va más o menos identificando, pero igual siempre hay procesos nuevos y todo, y pues es mejor conocer la mayor cantidad de símbolos que uno pueda conocer para poder interpretar los procesos con los que va a trabajar. Bueno, ahora sí, me devuelvo. Entonces, ¿esto qué era? Una motobomba. Una bomba, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, por acá quiere decir que está fluyendo algún fluido. Esto que tenemos acá es una lámina de orificio que se utiliza para instalar unos medidores de flujo, ¿sí? O sea, básicamente son unas bridas ahí con una laminita, con un orificio que le permite al sensor pues determinar el flujo que está pasando por ahí. Si nos fijamos es flujo. El lazo de control que tenemos acá es flujo. El lazo es el 110, ¿cierto? Los elementos que están en el lazo de flujo todos tienen la marcación 110. Entonces son instrumentos discretos que que están controlando una sola variable, en este caso, flujo. ¿Flujo de qué? De lo que esté bombeando esta bomba, ¿cierto? O sea, puede ser agua, puede ser combustible, puede ser lo que sea. Eh, Acá que tenemos, les decía, esto no es común, pero fíjense, acá hay un ejemplo de un diagrama que nos muestra el elemento perdón, el sensor como tal, que está interactuando con el fluido, entonces nos dice que este es el sensor de flujo. Ese sensor está conectado ¿con quién? Con un transmisor, ¿cierto? Flux Indicator Transmitter, es decir, este es un transmisor indicador de flujo. Entonces, él transmite el flujo. ¿Cómo lo transmite? Si se fijan, la línea es punteada, es decir, lo transmite eléctricamente, ¿sí? Él estaba conectado al proceso, ¿cierto? Al flujo de lo que sea esto, combustible, agua, bueno, lo que se esté bombeando acá, pero lo convierte luego en una señal eléctrica, que es la que se viene acá por la línea punteada hacia arriba. Y él también tiene un indicador, es decir, que él debe tener una pantallita acá, como dice I, indicator, debe tener una pantallita donde nos muestre el valor, para que el operario en cambio lo pueda ver. Luego cuando lo transmite como señal, acá este es un convertidor. ¿Por qué lo sé? Por la Y, ¿cierto? ¿Qué está convirtiendo? La señal de flujo la está convirtiendo de eléctrica que le llegó a él en señal eléctrica también, pero le está sacando, acá nos dicen que la raíz cuadrada. ¿Por qué le está sacando la raíz cuadrada? Ah, porque la raíz cuadrada se utiliza para algunos sistemas de control por la relación que tienen el área perdón, de la válvula reguladora. En este caso, el elemento final es una válvula. Entonces, él le saca la raíz cuadrada y transmite la señal. Y acá hay un controller register, bueno, un flux register controller, ¿cierto? Un controlador registrador de flujo. Quiere decir que este como tal es un instrumento que se va a encargar de controlar el flujo y de registrarlo, es decir, de almacenar el valor. Lo que hace es que le envía una señal eléctrica a otro convertidor. Este convertidor que hace con esa señal eléctrica me la transforma ¿en qué? ¿Quién me ayuda? ¿Esta señal de qué tipo es? Neumática. Neumática, perfecto. Esa señal neumática le llega al actuador de la válvula de control, ¿cierto? Esa válvula que va a controlar, pues el flujo. Mira, acá dice que es una válvula de flujo, ¿cierto? O sea, regula el flujo que viene por la bomba. Entonces, censo el flujo, lo controlo y acá al final lo regulo, ¿cierto? Con este elemento final de control. Iniciamos con la señal como tal, con la variable de control, la transformamos en eléctrica y finalmente se volvió una señal neumática para controlar el actuador que está en la válvula, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de un PNID pues muy sencillo que nos da toda la información de acuerdo a lo que ya vimos en la norma. Bueno, acá hay como una explicación, si la quieren leer, pues también ahí pues les puedo decir algo sobre el proceso, ¿sí? Eh, a ver, este es un indicador transmisor diferencial. Bueno, espera, a ver. Miremos este otro. Este creo que tiene un error porque yo hace un momento yo los revisé antes de la clase y este diagrama creo que tiene un error, entonces por eso ese no lo vamos a ver. Y me pareció interesante este de acá. Sí, les voy a mostrar este de acá, que es el de un control de la razón de aire combustible que entra a un horno. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos el horno, ¿sí? El diagramita. Por acá tenemos un lazo que nos está controlando el nivel, ¿cierto? Por eso dice el L, de level, ¿cierto? L, que es nivel.
Entonces al lado izquierdo está controlando el nivel. ¿Qué le está ingresando? H2O, ¿cierto? Que es agua. Entonces por acá sabemos que hay una línea, que es esta línea gruesita por la que le ingresa agua a este horno. ¿Qué otra cosa le está ingresando al horno? En algún lugar le tiene que estar ingresando combustible, ¿sí? Y por acá le está ingresando aire. Entonces tenemos agua, combustible y aire que están ingresando. Esas son las tres líneas. Y por acá está saliendo de él una línea para escape de gases, pues de la combustión. Ah, y acá al final estamos sacando vapor. ¿Listo? Entonces, si se fijan con el vapor, del vapor nosotros traemos información, lo censamos, porque pues aparentemente nos interesa controlar la cantidad de vapor que está produciendo ese horno. O sea, en realidad parece mucho una caldera, ¿no? Porque tiene agua. Solo que pues ahí no muestran el quemador como tal. Sí, de pronto no está a ese nivel de detalle de mostrar que acá hay un quemador, que es el que utiliza el combustible del aire y que la caldera, dependiendo si es acuatubular o pirotubular, pues está recibiendo el agua para su circuito. No nos lo muestra a ese nivel de detalle, pero a nivel general, pues me da a entender que es similar a una caldera. ¿Por qué? Porque quiero controlar el vapor. Bueno. em, En este caso, el nivel, si se fijan, es muy sencillo porque simplemente hay un level transmitter, ¿cierto? Transmisor de nivel que se conecta al proceso y convierte la señal que él captura en eléctrica y se la transmite a un indicador de nivel. Level Indicator Controller, ¿cierto? O sea, un controlador indicador de nivel. Este es el controlador y tiene un indicador, es decir, de tener una pantallita para que el operario vea su valor. Él transmite una señal eléctrica a un convertidor, ¿sí? Por la Y, a un convertidor que convierte la señal de nivel de eléctrica a neumática, igual que en el proceso anterior. Y eso llega a una válvula de control, ¿cierto? Que es activada neumáticamente para regular el ingreso de agua. Entonces, si el nivel está muy alto, pues la válvula de cierre, y si el nivel está muy bajo, pues la válvula se abre y asimismo se controla el nivel de agua. Acá dice que es un horno, pero pues que parece que fuera una caldera, ¿no? Pues porque tiene agua. Ahora, el ingreso de vapor, perdón, la salida de vapor me regula el ingreso de combustible y de aire. ¿Cómo lo regula? Bueno, miremos. Ese vapor es sensado, ¿cierto? Perdón, ¿qué es lo que medimos del vapor? La presión, ¿cierto? Porque acá la variable es PT, que es Pressure Transmitter, ¿cierto? O sea, un transmisor de presión. Ese transmisor de presión viene a un controlador indicador de presión. Bueno, ese controlador indicador de presión toma esa señal de presión que le llegó de arriba y indica cuánto combustible. Este controlador lo que me da es la señal de set point. Si se fija, mira, acá dice set point. ¿Ese set point dónde viene? De este controlador que me indica cuál es la cantidad de combustible que yo necesito. ¿Para qué? Para mantener, perdón, un nivel de presión en este caso. Acá, em, acá por otro lado, tengo que comparar esa señal, esa señal que me da este controlador, que sería la señal de combustible deseado, con la señal real de combustible, cuánto combustible está entrando. Entonces, si se fijan, acá hay una lámina de orificio, un transmisor de flujo. Yo creo que el tiempo ya se va a acabar y ya les mando entonces el nuevo enlace para concluir. ¿Listos? Porque sí, esto se va a parar en cualquier momento. Ya les envío el enlace y terminamos con la sesión, ¿sí? Qué pena. Es que esto tiene un tiempo ilimitado. Listo.